Hoy vengo a hablar de la lástima. La lástima es esa mezcla de tristeza y angustia, incluso con un poco de culpabilidad, que sientes cuando ves a otra persona en una situación de sufrimiento. Sentir lástima es normal y no pasa nada. El problema que yo tengo es con dejarse llevar por esa lástima y con tomar decisiones en base a ello. Eso es que me pone mala. De todas las cosas que me ponen de los nervios, esta está ahí por lo menos en el top 10. Sentir lástima es normal, pero dejarse llevar por ella es una pérdida de tiempo. La lástima es un sentimiento superficial y fugaz. ¿Ves cuando ves un anuncio por la tele de niños que lo pasan mal porque tienen hambre en el tercer mundo y te sientes fatal y ojalá les pudiera ayudar, y a los 2 anuncios ya no te acuerdas? Es porque la sensación es completamente fugaz, no está fundamentada y sobre todo es un sentimiento superficial, no tiene validez ninguna por sí mismo. Cuando sientes lástima y te centras en esa lástima e intentas hacer algo para solucionar esa lástima, lo que estás haciendo es cubrir otros sentimientos que sí son válidos, que sí te podrían decir algo acerca de ti mismo o de la situación, pero los ignoras porque estás demasiado centrado en ocuparte de lidiar con la lástima de más. Os pongo un ejemplo. Imagínate que vas por la calle y ves a un niño que va llorando y le dices al niño: "Ay, ¿qué te pasa?". Y el niño te dice pues que lo pasa muy mal en clase porque se ríen mucho de él, se meten con él a diario y se va todos los días a casa llorando. Pues lo más probable es que el chaval te dé mucha pena y no quieras que el niño esté en esa situación y te sientas muy mal al respecto. Si te dejas llevar por esa sensación, lo que va a pasar es que, pues no sé, le vas a comprar un helado al niño. No creo que vayas a hacer nada más, porque ¿qué puedes hacer? No le compréis helados a niños desconocidos, ¿vale? No tengo dinero para sacaros a todos de la cárcel. Igual haces algo para que el niño se sienta mejor en el momento, que al final es un parche que no va a solucionar nada. Ni te va a ayudar a ti a entender mejor la situación, ni va a ayudar al niño a que no le hagan bullying mañana. Entonces, lo has pasado mal sintiendo lástima por ese niño, pero no has llegado a ninguna conclusión. Sin embargo, si te paras a pensar, ¿por qué siento yo lástima por este niño? ¿Qué es lo que me incomoda a mí tanto de esta situación que está haciendo que yo vaya a comprarle un helado a un niño al que no conozco de nada? De nuevo, no hagáis esto, por favor, para que esta sensación cese. Pues a lo mejor esa incomodidad viene de que estás enfadado con el sistema, a lo mejor te parece que el colegio debería proteger al niño y te cabrea muchísimo el que el sistema no funcione, y eso pues a lo mejor puede hacer que hables con el colegio de tus hijos para tomar cartas en el asunto si ves que puede pasar algo equivalente. O a lo mejor esa sensación de lástima lo que está ocultando es miedo que tienes a que el día de mañana les pase lo mismo a tus hijos, o el día de hoy si tienes hijos ahora, y te da pavor pensar que a lo mejor ellos están en esa misma situación y tú no eres ni siquiera consciente. Y a lo mejor eso te lleva pues a hablar con tus hijos para ver si puedes entenderles mejor y aprender a detectar cuando podrían estar pasando este tipo de cosas. A lo mejor si te centras más en la empatía puedes intentar hablar con el niño y explicarle las opciones que puede tener, o intentar hablar con sus padres para ver si se puede hacer algo al respecto. Hay un montón de sentimientos que pueden estar debajo de la lástima que son totalmente válidos y que pueden ser útiles para ti o para la persona que está sufriendo, pero la lástima no es un sentimiento en el que te puedas basar para hacer nada de verdad. Es simplemente algo que puedes utilizar si acaso como un paso para detectar qué es lo que realmente está mal ahí, pero la lástima por sí sola no vale para nada. Otra de las razones por las que la lástima es engañosa es porque, aunque estés haciendo algo positivo por otra persona, no lo estás haciendo por esa persona, lo estás haciendo por ti mismo, y eso hay que tenerlo muy claro. Cuando alguien te da lástima y dices: "Ay, qué mal me siento, quiero que esa persona no esté en esa situación", quieres que esa persona no esté en esa situación porque tú te sientes fatal, no porque esa persona realmente lo esté pasando mal. Eso es lo de menos. Probablemente quieres ayudar, pero si estás haciéndolo exclusivamente basado en la lástima, ya te digo yo que eso lo haces para mejorar tu situación, no la suya. Más cosas engañosas. A menudo la persona que está sufriendo no está sufriendo en absoluto, te lo estás inventando tú. Cuando ves a alguien y decides que esa persona está sufriendo, muy a menudo estás tomando esa decisión en base a tus propias métricas, a lo que para ti sería un sufrimiento. Y como para ti X situación supondría un sufrimiento, decides que para esa otra persona también lo es, cuando probablemente no tengas información suficiente para tomar esa decisión. Os pongo un ejemplo de nuevo. Vas por la calle y ves a un chico de 25 años que va en silla de ruedas. Pues muchísima gente lo pasa fatal con estas cosas. Ven al chico y es como: qué horror, la vida, qué injusta, el pobre chaval en la flor de la vida, porque todo el mundo está en la flor de la vida cuando le pasa algo malo, ¿sabes? Que no puede caminar, qué mal. Lo que ellos no saben es que ese chaval de 25 años ha tenido un accidente de coche, y antes de ese accidente de coche estaba mega depresivo y se quería suicidar un día sí y otro también. Y a raíz del accidente ha empezado a ir a fisioterapia, le han recomendado que empezara a hacer deporte. Y ahora este tío es un atleta paralímpico que está ganando medallas jugando al tenis, y además su entrenadora es su mujer y son los dos muy felices. Deja de inventarte cosas, que no sabes nada. O sea, que esta persona a lo mejor está hiper contenta con la vida que lleva y tú estás ahí poniéndolo ahí como si fuera una víctima cuando no tienes ni idea realmente de cuál es el contexto ni de la coyuntura. Así que deja de pasarlo mal por tonterías.
cerciórate por lo menos de que la persona lo está pasando mal antes de ponerte tú en esa situación de oh, qué horror, odio la vida. Y bueno, la lástima también lo que tiene es que es muy sintomática. De lo primero de lo que es síntoma va ligado a lo que acabo de contar. Si tú ves a una persona por la calle y sin saber nada de esa persona, sin tener ninguna información más allá de lo que tú estás viendo en ese momento, decides que la persona está sufriendo y que está sufriendo tanto como para que tú tengas que sentirte mal por ello, eso es lo mismo que ver a una persona que está haciendo algo que a ti no te gusta por la calle y tomar la decisión de que es una mala persona, o de que es superficial, o de que es arrogante, o de que es lo que sea, que es negativo. Cuando no entiendes bien por qué ha llegado esa persona a esa situación, no sabes si está reaccionando a algo por lo que es lógico que esté haciendo lo que está haciendo, estás decidiendo que es una mala persona sin tener ningún contexto. Esas dos cosas que explico son la misma mierda de distinto color. Y lo segundo es andar juzgando a diestro y siniestro, cosa que todos estamos de acuerdo en que es malo. Evaluar a alguien y decidir que está triste, y evaluar a alguien y decir que es mala persona cuando no tienes mayor información son exactamente la misma cosa. Así que si haces una es muy probable que hagas la otra también. ¿De qué más es síntoma? Es síntoma de ese tipo de persona que considera que una emoción y un hecho tienen la misma validez. Y de ese tipo de gente, amigos míos, más vale que os alejéis mucho y muy rápido. Esto es el tipo de persona a la que le dices algo y si ese algo le hace sentir mal, ya está mal que se lo hayas dicho. No sé si me explico, me estoy explicando fatal. Hay personas que deciden que si tú me dices algo a mí y a mí eso me hace sentir mal, quiere decir que tú estás cometiendo un error. Porque si yo me siento mal, quiere decir que tú deberías estar haciendo algo diferente, cuando eso no necesariamente es así. A lo mejor yo me siento mal porque lo que me estás diciendo es verdad y me estoy comportando como una persona de mierda y tengo que cambiarlo, pero obviamente no me hace ilusión que me lo digas. Hay que distinguir los hechos de las emociones. Los hechos son ciertos tanto si te gustan como si no. Y las emociones no, las emociones son algo que si no tienes cuidado con ellas te devoran. Así que hay que aprender a gestionarlas y a controlarlas y a evaluarlas para ver qué significan y qué se puede hacer con ellas. Las personas que opinan que los hechos y las emociones tienen la misma validez son ese tipo de persona que... te puse los cuernos, pero es que estaba muy confusa, entonces realmente no es mi culpa. O ya sé que te he mentido, pero era para protegerte. Ese tipo de cosas. Y eso no, en serio, eso si sois adultos funcionales, espero que no lo queráis en vuestra vida y no lo hagáis. Todo esto también es síntoma de una superioridad moral artificial creada por la persona que siente la lástima. Cuando una persona siente pena por otra, muy a menudo se están situando a sí mismos en un plano moral superior. Esto lo veo mucho con personas que se regodean mucho en la sensación de lástima. Te dan muchos detalles y te sacan el tema a menudo o emplean un tiempo que no es necesario en contarte lo mal que lo está pasando esta persona, porque fíjate lo que le ha pasado, porque pobrecita. Esa gente en general lo que está haciendo es situarse a sí misma en un plano superior que le permite juzgar desde arriba y decir, me puedo sentir bien con mi vida porque mira qué basura de situación tiene esa otra persona. Muchos a menudo incluso piensan que la persona que está en esa mala situación de alguna manera se lo ha buscado y ellos no van a estar en esa situación o no lo están en este momento porque ellos hacen las cosas bien. No le discoba a una persona que se regodea en los detalles de lo mal que lo está pasando no sé quién o no sé cuál, de verdad. Es que es muy malo para la salud, de verdad os lo digo, no vais a llegar a ninguna conclusión. Y hablando de conclusiones, las conclusiones a las que podemos llegar aquí son: primera, huye de la gente que se hace la víctima. Una persona que se hace la víctima está buscando despertar lástima en ti. Y una persona que quiere hacer eso, o bien no está bien emocionalmente y necesita que la ayuden, que le echen una mano, porque no es sano que una persona quiera provocar lástima en otro, porque es evidente que el amor propio ahí está muy dañado, algo está mal. O la persona está intentando manipularte. Así que obviamente salte ahí corriendo. Mi segunda conclusión es que por favor desterremos la idea de que la lástima es algo que habla positivamente de la persona que la siente. Una persona que siente lástima no necesariamente es mala gente, es algo natural, es normal, todo el mundo siente eso, es como estar triste o enfadado o lo que sea, pues no puedes luchar mucho contra ello, pero sí puedes luchar contra el que se apodere de tus decisiones. Y una persona que permite que la lástima tome decisiones por ella no está haciendo las cosas bien. Eso va de la mano con la condescendencia, con el paternalismo, que eso sí se suele estar de acuerdo en que son cosas negativas. La lástima es igual de mala. Deshaceos de la idea de que la persona que la siente y actúa en consecuencia es una buena persona. No confundamos la lástima con la empatía. La empatía es crucial y cuanta más mejor, hasta cierto punto supongo, pero la lástima no. Y entiendo que son muy fáciles de confundir, porque parece que inicialmente como que son la misma cosa, pero la diferencia que yo encuentro principalmente es que cuando sientes empatía por alguien, lo que estás haciendo es ponerte en su lugar y centrarte en cómo se está sintiendo esa persona, mientras que con la lástima lo que estás haciendo es comparar la situación de esa persona que lo pasa mal con la tuya propia, y es esa diferencia la que hace que te sientas mal. Cuando una persona está en una situación de mierda y tú estás en exactamente la misma situación de mierda, a ti no te da pena,
porque estáis en el mismo barco, ¿me entiendes? Así que creo que la diferencia es esa, en el momento en el que la situación es sobre ti y no sobre la persona que está sufriendo, eso ya no es empatía, eso es lástima. Y la última conclusión es que la lástima solo es buena cuando se traduce en clemencia. Y si se ha traducido en clemencia, quiere decir que algo está mal con la situación originalmente. Por ejemplo, imagínate que vas por la calle y ves un perrito abandonado y dices: le voy a dar una paliza a este perro. Voy a coger un palo y voy a pegar al perro. Y te pones a pegar al perro porque eres un desequilibrado. Bueno, pues puede ser que en algún momento veas que el perro te está mirando, llorando, diciendo que tú eres imbécil, pero ¿por qué me pegas si yo no he hecho nada? Y digas: ay, me da pena, la verdad es que creo que me estoy pasando, me da pena, voy a dejarlo. Eso es la pena traduciéndose en clemencia, que permite que un perro deje de ser apaleado. Pero es que estamos partiendo de que la persona que siente la lástima está un poco trastornada. Así que la única situación en la que puedo pensar en la que la pena o la lástima tienen algo positivo, vienen de una situación que ya está dañada. Si sentís lástima por alguien, paraos a pensar: ¿tenéis razones reales para sentir lástima por esa persona o es una historia que os estáis montando en vuestra cabeza? Si la historia no es real y no tenéis pruebas de que esa persona lo está pasando mal, desechad por completo la sensación de lástima. Montaoslo como queráis, pero en serio, dejad de pensar en ello, porque es una pérdida de tiempo y es una pérdida de energía, y ponéis a una persona en una situación de víctima que ella no ha pedido. Y si después de evaluar, si veis que efectivamente hay pruebas de que esa persona lo está pasando mal, porque ella misma os lo ha dicho o porque por lo que sea tenéis esa información, entonces paraos a pensar qué es lo que os está incomodando realmente en esa situación, porque la lástima no es. Paraos a pensar qué hay detrás y qué podéis hacer para conoceros mejor a vosotros mismos, para ayudar a la persona que lo está pasando mal, para mejorar la situación de una manera o de otra. Ya está, solo recordaros que yo no sé nada de psicología, todo esto yo os lo digo porque yo me paso la vida analizando gente, constantemente intento averiguar por qué se comportan como se comportan y también intento analizarme a mí misma para ver por qué yo me comporto como me comporto. Entonces pues al final llego a conclusiones de este tipo, pero vamos, que si me contradice un libro o vuestro terapeuta o alguien que sepa más que yo del tema, que viene a ser cualquiera en realidad, pues vosotros le hacéis caso. Esto es mi opinión, tampoco lo que yo digo tiene que estar escrito a fuego, ¿sabes? Bueno, dicho esto, me voy, que tengo una barbacoa porque hace mogollón de calor este fin de semana, así que yo me voy. Pasadlo muy bien.